Hace unos días, bueno, no hace unos días, ya hace bastante, desde, bueno, todavía no iba a ser un mes, pero cuando el Congreso inició actividades, a los pocos días, el FREPAP metió, digamos, un proyecto de ley sobre un impuesto a las riquezas, ¿no? De ahí se empezó a hablar, ¿no? Esto hizo un poco de rum rum. De ahí, en esta situación de las AFP, ¿no? A veces recordemos que siempre las cosas se manejan de temas políticos y la política a veces va midiendo cómo la población va reaccionando con respecto a ciertos temas. Lamentablemente, temas populistas o temas, digamos, tienes que ponerle temas a la población para que vayan ahí hablando, vayan, digamos, o sea, lamentablemente distrayéndose. Es un tema que es importante porque sí me parece adecuado que tenemos que evaluar el tema de impuestos en términos generales, porque no es un tema que se esté haciendo de forma adecuada, pero no me parece que sea una solución ahora con esta crisis en la que muchos están siendo golpeados, muchos estamos siendo golpeados económicamente, implementar nuevos impuestos. Implementar nuevos impuestos en concreto, pues se hablaba si era impuesto a la riqueza o impuesto solidario, ¿no? En la que las personas que ganaban a partir de 10.000 soles, pretendiendo, y voy a ser claros, ganar más de 10.000 soles no te vuelve rico. O sea, probablemente suene medio atorrante mi comentario. Yo sé que hay personas que viven con muchísimo menos, y pero 10.000 soles al mes no te vuelve una persona millonaria. Un millonario gana muchísimo más plata que eso. Entonces no es un impuesto a la riqueza. Lo que tú estás atacando, digamos, es un grupo de personas que no llegan, digamos, no están dentro de estas personas millonarias o ricas que ganan más de 10.000 soles. O sea, estamos hablando de que ganan algo de 30.000, 40.000 soles al mes, ¿no? Hasta mucho más, ¿no? Entonces, el tema es, no estamos hablando de este asunto, digamos, yo considero que no es una situación adecuada para implementar nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque la población ya está siendo bien golpeada. Hay necesidad de crear impuestos. Hice un video hace unos días sobre 5 aspectos por los cuales yo consideraba que en vez de crear nuevos impuestos, el Estado podía optimizar sus esfuerzos sobre 5 puntos fundamentales. ¿Cuáles eran estos 5 puntos? Sencillo. En primer lugar, ampliar la base tributaria. ¿Qué significa esto? Ampliar la base tributaria significa que si el día de hoy el Estado, o sea, de forma directa, porque evidentemente todos los peruanos pagamos impuestos a través de, por ejemplo, el IQB o a través del ITF, etcétera, digamos, hay muchas formas en cómo el Estado nos cobra impuestos a todos, pero de forma directa a través de la renta en concreto, hay aproximadamente un 70% de negocios o de peruanos, ¿no? Personas naturales y jurídicas, que son informales, que no pagan impuestos. Entonces, estas personas que no pagan impuestos, ¿no? La apuesta que debería haber por parte del Estado es ampliar esa base tributaria. En vez de seguir acogotando ese 30% para que todo el 100% se vuelva sostenible, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que ese 30% se vuelva en 35, se vuelva en 40, se vuelva en 50, se vuelva en 60. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Pero el tema es muy simple. Ese 30% que paga impuestos, dice, ¿por qué paga impuestos? Si yo de una u otra forma no me veo beneficiado tampoco directamente. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que el Estado empiece a dar mejor servicio a la población. Mejor servicio significa que haya mejor salud, mejor educación, mejor seguridad y N temas, digamos, que van muy ligados al bienestar, digamos, de la población, ¿no? Incluso a la protección de los derechos de la población, que son los fines en sí del Estado. Entonces, el Estado tiene que hacer ese quiebre, tiene que enseñarle a la gente diciéndole, oye, si tú pagas impuestos, mira cómo cada vez más empiezo a mejorar con este punto, ¿no? Uno, por ejemplo, se va a países, obviamente mucho más desarrollados, donde la gente paga sus impuestos, por ejemplo, los países nórdicos, donde además los impuestos te cuestan más. Todo el mundo paga sus impuestos, pero tienes una salud espectacular que tú dices, ¿para qué voy a tener un seguro médico privado?
tienes una educación muchísimo mejor que cualquier educación privada que hay acá. Entonces, bueno, ok, vale la pena. Y al final, si uno saca números, terminas gastando menos plata. Terminas gastando menos plata porque, ok, pagaste más en impuestos, además que todos pagaron impuestos, pero recibiste productos de tal calidad que si tú hubieras pagado por ellos, te hubiera costado muchísimo más que los impuestos que pagas. Entonces, ese es el fin. El fin es ir ampliando la base tributaria para que los servicios que el Estado nos da sean óptimos. El segundo punto, ¿no?, que hablaba era sobre que el Estado le cobre a todos los morosos o los deudores o empresas gigantes que hasta el día de hoy no pagan, ¿no? Hay muchas empresas que deben millones de millones y que no están pagando, entonces es urgente que el Estado además tome medidas, digamos, así como a la señora, digamos, que tiene su bodega, que le cierran su local. De verdad que el pequeño empresario, el micro, pequeño y mediano empresario odian a la SUNAT porque la SUNAT es vista, digamos, como alguien sumamente abusivo, es una entidad sumamente abusiva con ellos y ven que a los grandes prácticamente ni los tocan. Entonces la idea es, más bien SUNAT empieza a ser más flexible con los chicos, y sobre todo en una situación como en la que estamos al día de hoy, ¿no? Y a los grandes empieza así a ponerte un poco más firme. El tercer elemento va ligado a cómo hacemos ese quiebre que decía hace un momento, cómo brindas mejor servicio, cómo brindas mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Si vas a decir, para hacerlo necesito plata, tengo que cobrar más impuestos. No, porque, digamos, los que hemos manejado, asesorado, etcétera, empresas, cuando tú ya sabes que no puedes producir más, ¿qué tienes que hacer? Ajustas tus gastos. Acá viene el tema, el Estado es gigante, y acá viene justamente el tercer punto. No necesitas más plata, lo que tienes que hacer, Estado, es gastar menos. Tienes que volverte más eficiente, volverte más chico. Es un Estado gigante, es un Estado grasoso. Lo que tienes que hacer es agarrar, meter al Estado a dieta, ¿no? Vamos a ponerlo así de simple. Es un Estado obeso, tienes que meterlo a hacer dieta, a hacer deporte, volverlo eficiente y, ¿no?, que se haga pues una serie de cirugías pues, y que termine siendo un Estado que nos cueste menos. Ese Estado que nos cuesta menos va a poder redistribuir su gasto de forma eficiente a áreas en que realmente se necesitan y que el contribuyente perciba en que efectivamente está teniendo, digamos, un mejor servicio. El otro tema que es importante es a ver, he dicho estos temas de acá: optimizar, 2, 3, optimizar el estado. Estoy olvidando un punto, ¿ya? El tema, digamos, que me parece fundamental, además, es la lucha contra la corrupción. La corrupción nos cuesta aproximadamente el 9.5% del presupuesto anual. ¿Eso qué significa? Que si nuestro presupuesto anual es de 9 millones, ¿ok? Perdón, si nuestro presupuesto anual, estamos hablando de que es aproximadamente 180.000 millones de soles, está yéndose en temas de corrupción aproximadamente 17.000 millones de soles. Algunos dicen sí, que la corrupción, Toledo, ¿no? Alan García, Ollanta, Kuczynski, ¿no? Esos son pues como muchas veces lo he hablado, digamos, en entrevistas o en conferencias. Esos son los grandes, los famosos, los más visibles, ¿no? Y realmente los que participan en esta corrupción son muchísimos funcionarios, etcétera, que van detrás. Entendemos que la corrupción no solamente es el delito, ¿no?, que vemos, sino que además es la cantidad no solamente es el delito, ¿no? Los delitos que van ligados al tema de corrupción, ¿no?, como cohecho, tráfico de influencias, etcétera, son varios, ¿no? La corrupción termina siendo un mal endémico que está dentro de la sociedad como un cáncer y que brota de la persona misma. Todos nosotros, de una u otra forma, somos parte de esta corrupción. La corrupción, en última instancia, se traduce, pues, ¿no?, en algo que está podrido. ¿Qué está podrido? Está podrido el sistema. ¿Quién lo pudre? Digamos, el sistema, de una u otra forma, los que pudren el sistema somos nosotros como ciudadanos y las autoridades. Entonces, vamos a hablar otro día sobre el tema de corrupción, pero el otro tema es
esos 17.000 millones de soles que se han ido en tema de corrupción, por ejemplo, el año pasado, podían haberse invertido en temas de salud, en temas de educación y en temas de seguridad. Entonces, no es, digamos, que falte plata para el Estado. Lo que falta es que el Estado se vuelva más eficiente. Y el otro punto, ¿no? Que eran 5 elementos, el otro elemento es que el Estado se vuelva, además, obviamente, más eficiente en el gasto de su presupuesto asignado. Vemos muchas entidades que no gastan el presupuesto que fue asignado, ¿no? O muchos gobiernos locales, regionales, etcétera, que gastan muy poco. Entonces, yo considero que, y si lo gastan mal. Entonces, considero que ahí, de una u otra forma, sí debe haber una asistencia técnica por parte del Estado, por ejemplo, con los gobiernos locales y regionales, y por parte del Ejecutivo, de las entidades del Ejecutivo, también algo se va a tener que hacer, porque nuevamente no es que falte plata, sino que no se está ejecutando de forma adecuada. Entonces, eso es con respecto al tema de los impuestos. Estos 5 puntos que les comento me parecen fundamentales, porque nuevamente, en vez de crear nuevos impuestos, hay que hacer las cosas, digamos, de esta forma. El otro tema, bueno, vayan preguntando, comentando y poco a poco voy haciendo los comentarios al respecto. Hola, Gianmarco, ¿cómo estás? Ya, el tema de los indultos. No sé si han visto las noticias, pero van a, bueno, ya hoy día ha salido una resolución al respecto. Van a indultar dentro de las facultades que tiene el presidente, es que se den indultos, conmutaciones de pena, ¿no? O indultos humanitarios. Estas son facultades, gracias presidenciales, digamos, que puede dar bajo ciertas situaciones el presidente, ¿no? Y que gozan los reos, digamos, que están cumpliendo alguna condena. Eso está en la Constitución, ¿no? El que quiera puede revisar su Constitución y lo va a ver ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay una situación del COVID, ¿no? Muchos presos han salido, muchas personas que están cumpliendo su condena están saliendo a decir, bueno, me voy a contagiar. Entonces, si me voy a contagiar, tengo la capacidad de denunciar al Estado porque el Estado no me está brindando la seguridad, ¿no? Y es más, me está poniendo en riesgo por todo el tema de hacinamiento. Entonces, efectivamente, es crítico el tema de hacinamiento porque digamos que estamos excediendo por muchísimos miles la capacidad que tenemos como Estado para tratar, digamos, para tratar este tema. Entonces, el tema penitenciario lo hemos hablado 1000 veces en campaña, hemos dicho que está en crisis el tema penitenciario, de que hay sobrepoblación penitenciaria, hay un excedente de más o menos 30.000 presos, si mal no recuerdo, 36.000, y los que van a ser indultados son aproximadamente, esta gracia no va a llegar a más de 3.000 personas. Entonces, ¿realmente estamos atacando el tema de fondo? Yo no creo, ¿no? Yo hice una propuesta, digamos, que me parecía lo más razonable para evitar toda esta situación, era que a los presos, digamos, no sé ustedes también qué piensan, sería interesante que me den ideas al respecto, pero que aquellas personas que estaban cumpliendo su condena puedan ir, digamos, así como se habilitó la plaza de Hacho, ¿no? Sería interesante que algunas otras plazas o estadios se habiliten puedan, para que puedan ir presos ahí, ¿no? Entonces, eso, digamos, con la debida seguridad, etcétera, ¿no? Y eso podía quitar un poco el hacinamiento que había, porque evidentemente sí hay un tema de derechos humanos atrás que sí me parece importante que se debe respetar. El tema de fondo es que también hay una condena que se debe de cumplir, entonces mucha sociedad está indignada con respecto a este tema, porque dicen, ¿por qué tengo que respetar los derechos de un delincuente si ese delincuente no respetó mis derechos? Bueno, igual. Entonces, tienen derechos, tú tienes derechos. El tema es que yo considero que sí deberían de haber soluciones mixtas, que son, por ejemplo, estas que digo, ¿no? Hay muchísimas personas que están sin haber sido condenadas, y eso también es bastante grave, porque todo el tema penitenciario en sí, hay muchas personas que tienen prisión preventiva,
y que todavía no han sido condenadas. Entonces, estas miles de personas que no han sido condenadas al día de hoy es un número altísimo. Y eso es problema también del sistema eficiente que tenemos en el Poder Judicial. Entonces, todo nuestro sistema en sí, tanto judicial, nuestro sistema penitenciario, etcétera, está mal. Esta situación, ¿no? Esta crisis que ha habido del COVID nos ha hecho, digamos, que salten aquellas cosas que están mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es como, por ejemplo, alguien que nunca sale a hacer ejercicios, el día de mañana se corre una maratón y le va a empezar a doler todo el cuerpo, evidentemente, porque entró en una situación de estrés altísima, de exigencia, y van a sufrir las zonas que estaban más críticas. Entonces es exactamente lo mismo que pasa con el Estado. El Estado lo que debe de hacer es más bien ahora tiene la oportunidad de oro para determinar justamente cuáles son, ¿no?, esas situaciones que son críticas. El sistema penitenciario, el sistema de justicia, el tema de salud, el tema de educación y el tema de seguridad. Bueno, el tema de seguridad no se ha visto tanto, digamos, porque no hay gente en la calle, ¿no? Entonces el que sale a la calle ya prácticamente está siendo detenido por el policía, pero digamos, esos elementos han quedado en manifiesto que estamos bastante mal como Estado. Entonces, tenemos que hacerlo. Ahora, tengo una crítica con respecto a este punto, ¿no? Porque sí, el tema es, claro, el Estado no puede poner en riesgo a cierta población, digamos, que está cumpliendo una condena, ¿no? Pero sin embargo pone en riesgo a policías, militares, médicos, a personas que atienden en los mercados, etcétera, a que sean contagiados. Evidentemente, estamos hablando de números distintos de hacinamiento y de condiciones de salubridad, pero acá el tema es ese, ¿no? O sea, ¿por qué Estado expongo a ciertas personas y por qué Estado, ¿no?, tengo que no exponer a otras? Evidentemente no tienes que exponer a ninguna, pero eso no significa que te tenga que perdonar la condena que estás llevando. Yo considero, por eso digo que sería mejor que a estas personas las hubieran llevado a otros sitios, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y el otro punto, que es el punto final, ya creo que vamos, no vamos tanto, vamos 53 minutos de programa. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, acá Margarita nos pregunta, yo creo que no se deben dar los indultos si tenemos médicos, policías, militares que mueren cumpliendo su deber, porque los presos no mueren cumpliendo su condena. No sé. Bueno, sí, es una posición, por eso digo, o sea, el presidente, digamos, esta gracia presidencial en la que el presidente te perdona, debería, digamos, a mí me parecen que hay algunos elementos que se deberían de entender cuando se dan, digamos, estas gracias presidenciales. En primer lugar, un elemento que es fundamental, que a veces choca, digamos, con el elemento, digamos, con un principio constitucional, un derecho, ¿no?, de que no hay prisión por deudas, pero hay muchas personas que, por ejemplo, salen libres y no han pagado su reparación y tienen cómo pagar su reparación civil. Entonces, sí me parece importante que sea un elemento a entender. O sea, tú no podrías tener esa gracia presidencial si ni siquiera has cumplido con tu reparación civil con el Estado. No es que te estén metiendo preso por una deuda, sino que sencillamente no te están dejando salir porque no has cumplido con una deuda. La situación es distinta, ¿no? Hay algunos que van a pelear, digamos, el tema legal por ese punto, pero a mí me parece que eso es un elemento que se debería tener en consideración. El otro elemento que me parece importante que se debería tener en consideración es qué poder tiene el presidente perdonar si, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, evidentemente no son los casos de las personas que se les están dando la gracia, porque hay ciertos temas que no están recibiendo esta gracia presidencial, ¿no?, como tráfico de drogas, temas de corrupción, temas de terrorismo. Hay ciertos delitos que no se están aplicando con la gracia presidencial ahora, pero me parece importante que el agraviado debería de participar en este tema. O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, supongamos, ¿ya? Voy a poner un ejemplo extremo. Pero supongamos, pues, que el asesino, digamos, de mi madre o de mi hijo, de mi hermano, ¿no? El presidente le quiere dar una gracia presidencial, pero yo veo, ¿no?, que de por sí, yo, digamos, he sido una persona que ha sufrido con el hecho
¿Por qué tengo que sufrir con el hecho de que se cometa de nuevo una injusticia? Que de por sí todo el proceso, digamos, para condenar a una persona en Perú es muy complicado. Es un proceso que de verdad para encontrar justicia es bastante injusto, pero además una vez que uno empieza a conseguir la justicia, encuentra que el presidente perdona a una persona. Entonces sí me parece que otro elemento que sería importante a tomar en consideración es que el agraviado o el familiar, los familiares de los agraviados deberían de participar en este proceso de perdón, porque no solamente el presidente debería perdonarte, te debería perdonar la sociedad y en concreto el agraviado. Entonces, eso es otro elemento que me parece importante que se debería tener en cuenta. No es tan fácil como agarrar y decir, ya, yo, presidente, hágame la comisión de indultos y gracias presidenciales, hágame, ¿no? Una relación y ya. Pregúntenle a la gente, pregúntenle a los agraviados, ¿no? Porque ellos son los que de una u otra forma han sido víctimas de esas personas y me parece importante y por respeto a esas personas que su voz se escuche, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en los derechos de una parte de la población que hay que pensarlos, pero hay que pensar en los derechos y en las experiencias de toda la población en general. No van a haber acuerdos siempre, pero por lo menos existe la posibilidad de que sean escuchados, lo cual me parece fundamental. No, Margarita me pone, ¿no? Que nos manden a Chayapalca y pues digamos es bravo, digamos. O sea, yo soy bastante de esa idea, digamos, no a Chayapalca, digamos, pero sí deberían de haber prisiones que estén alejadas de las ciudades. Hay muchos distritos, digamos, que sufren, digamos, por este tema. Sí me parece importante que estén alejados un poco de las ciudades, ¿no? Como en concreto las cárceles de máxima seguridad. Los que han sido condenados, que los mandan a prisión en los cuarteles, muy buena recomendación, muchas gracias. Fiorella Chávez pone, los indultos deberían ser para los policías que están presos por matar a delincuentes. Efectivamente, hola Laino, ¿cómo estás? Hola Juanjo. Bueno, ya ha cambiado un poco el tema de la norma, ¿no? Porque sí era bastante injusto que los policías, digamos, estén cumpliendo penas por cumplir su deber, ¿no? Entonces, evidentemente creo que la situación un poco ha cambiado. Debería mejorar bastante todavía este tema, porque los protocolos, las formas, digamos, no están todavía 100% claras. Y los protocolos en general que debe manejar el policía en concreto, muy pocos son los que lo manejan al 100%. Esto debe ser algo que todos los días se los deben de repetir, como por ejemplo, cuando uno trabajaba en seguridad o trabajaba en cuartel, uno ve que cuando llega el tema de relevo te dan las indicaciones, ¿no? No sé si han visto a veces cuando han ido a centros comerciales, etcétera, que hay veces que llega uno a cierta hora y ven a todos los de seguridad reunidos, ¿no? Y hay una persona que les habla, ya les dan las consignas del día. Estas consignas del día debería repetirse siempre el protocolo, ¿no? Los que salen a la calle, ¿cuál es su protocolo? Los que se quedan en comisaría, ¿cuál es su protocolo? Por ejemplo, las que atienden a mujeres, a familias, etcétera, ¿cuál es su protocolo? Uno ve con lástima de que, por ejemplo, los protocolos que hay de protección hacia la mujer no se cumplen. Entonces, esto debe ser machacado todos los días, no hasta que todos entiendan. No se hace. Quedó, digamos, en un manual, digamos, que se hizo y que no se respeta hasta el día de hoy. Entonces, me parece importante que sea manejado de esa forma. Entonces, en resumen, ¿no? El tema de los indultos creo que es algo que alivia, digamos, el tema alivia muy poco el tema de hacinamiento, protege, digamos, a ciertas personas que están en una situación crítica, vulnerable, que están próximas a salir y que no han tenido delitos muy graves. Ok, hasta ahí se puede entender. Pero nuevamente digo, es un proceso que debería mejorarse en muchos aspectos. Y para quitar un poco la sobrepoblación de los penales, ¿no? Haría, digamos, este tema que no se están usando, ¿no? Los estadios no se están usando, etcétera, ¿no? Se podría, ahí tenemos pues varios estadios, además que se pueden usar con tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, el de la U, yo qué sé, ¿no? A mentira, es una broma, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, este tema, ¿no? Y el último punto que iba a hablar era el tema de la adaptación en esta situación, en estos tiempos, ¿no? Uno cuando lee textos, digamos, empresariales o cuando asesora empresas o lo que fuera, muchas veces pues entra en discusión, ¿no?
qué es más importante, ¿no? El más grande se come al más chico, el más rápido se come al más lento, etcétera. Hay miles de teorías, hay miles de libros, ¿no? Pero lo que ha quedado claro muchas veces, y es justamente lo que en la experiencia que tengo hemos hablado mil veces, es que, y esto además es la teoría básica de la evolución, ¿no? Que su padre no necesariamente fue Darwin, digamos, fue el que la desarrolló más, digamos, este tema de la evolución de las especies empieza desde Aristóteles, digamos, para conocimiento de todos. El tema, digamos, fundamental para las empresas y para las personas es la adaptación. Tú tienes que tener la capacidad de adaptarte. Las empresas deben de tener la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias, a los nuevos ritmos, ¿no? Hay que, ante los problemas, uno tiene que encontrarle, digamos, o tiene que encontrar las oportunidades. Eso es lo que a mí muchas veces, que me contratan normalmente para solucionar problemas, me encantan los problemas porque detrás de los problemas siempre he visto oportunidades, ¿no? Es más, los problemas normalmente, casi todos tienen más de una solución, entonces no son problemas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es buscarle la forma. El problema es cuando no se puede resolver, lo cual, en mi experiencia, son muy pocos aquellas situaciones que realmente son problemáticas, ¿no? Entonces, bajo esta línea hay dos análisis. Uno, en el tema personal. Tienes que meterte en la cabeza que el mundo, y lo hemos dicho mil veces, el mundo ya no es el mismo. Tu situación de hace 2 meses no es la misma. Todos vamos a salir golpeados de esta situación económicamente, psicológicamente, emocionalmente, en muchos aspectos. En otros aspectos vamos a ver mejorado, de todas maneras, ¿no? Hay muchas personas que están aprendiendo a reencontrarse a sí mismas, con su familia, muchas cosas, a generar ciertos hábitos que los están ayudando a ser mejores personas, pero en tu tema laboral tienes que adaptarte, tienes que meterte en la cabeza de que vamos a salir más pobres de esta situación. No es como que, bueno, aguantemos porque después vamos a estar bien. Vamos a estar bien, sí, pero eso va a depender de tu capacidad de adaptación. No pretendamos creer de que no ha pasado nada. Metámonos ya en la cabeza, aceptemos que la situación ha cambiado, que vamos a estar con menos dinero, con menos efectivo, nos ha afectado económicamente, hay personas que la están pasando muchísimo peor, pero tenemos que entender que esta situación es crítica para muchos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros como personas adaptarnos, adaptar nuestras actividades, tanto personales dentro de nuestro trabajo, ¿no? Reinventarnos, algunos dicen que la palabra reinventarse no es la correcta, en fin, ponle la palabra que quieras, ¿no? Yo prefiero decir adaptarnos, pero tienes que plantear ese tema. ¿Cómo te adaptas? Ahí viene la pregunta del milenio. Simple, ¿qué sabes hacer? Evidentemente es la primera cosa que tienes que tener en cuenta. Tienes que analizar en qué sector te desarrollas y encontrar las oportunidades del sector, ¿no? Por ejemplo, los temas de delivery o los temas de aplicativo de delivery, etcétera, van a empezar a reventar por justamente eso, ¿no? Tenemos situaciones que que están cambiando todo el escenario, entonces tú tienes que tener la capacidad y la habilidad para decir, por eso íbamos a hablar del caso de San Antonio, que ahí nos vamos al tema empresarial. En el tema empresarial también es la misma necesidad. Tú tienes además como empresario una serie de obligaciones. Sobre todo tienes una serie de obligaciones no solo con tus clientes, tienes una serie de obligaciones sobre todo con tu personal. Es la gente que depende de ti, es la gente que depende de tu empresa y por lo tanto de tus decisiones. Meterte en una burbuja y esperar no es la solución. Tienes que tomar decisiones. El liderazgo implica tomar decisiones, no quedarte estancado. Quedarte estancado es la peor solución. En una guerra, estamos en una situación de guerra, tienes que tomar decisiones. Y tomar decisiones a veces implica que te equivoques. Pero ahí viene la gran capacidad que tienen las personas. Si te equivocas, debes tener la capacidad de entender, de ser autocrítico y decir, bueno, me equivoqué, tengo que corregir. Nunca vamos a aprender a la primera. Vamos a aprender a la segunda, a la tercera, a la cuarta, lo cual implica que asumamos riesgos y esos riesgos implican que nos equivoquemos. Tenemos que equivocarnos, porque es la única forma en que aprendemos. ¿Cómo evitar equivocarse tanto? Tienes que agarrar y analizar la situación, poner una serie de escenarios,
tomar previsiones, hacer como cuando juegas ajedrez, igualito, no se hace nada al champazo. Pero lo que tienes que hacer nuevamente es tomar decisiones porque mucha gente, sobre todo en temas empresariales, depende de ti. Muchas familias, detrás tuyo hay muchas familias que tienen que darle de comer a sus hijos, etc. Caso San Antonio, ellos agarraron y tomaron una decisión. No se quedaron con la idea de que esto va a cambiar, ya mañana se va a arreglar, ya Vizcarra va a levantar la cuarentena, ya el día de mañana el coronavirus acabó, que es la idea que muchos todavía tienen. Por eso digo, métete en la cabeza que eso no existe. No es que el coronavirus acabó, que vamos a esperar que Vizcarra levanta la cuarentena y ya voy a poder salir y todo va a ser igual. No es así. ¿Ya? San Antonio nos dio ese ejemplo clarísimo. Ellos han tomado una decisión ya hace varios días, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y han mutado y ya no son, digamos, o sea, igual con Pastelería San Antonio, porque venden sus productos, pero han hecho, digamos, que esos metros cuadrados que tienen se conviertan en bodega. ¿Y por qué? Porque es evidente que hay una oportunidad. Es clarísimo. Si tú vas a comprar a Wong, a Totus, a Metro, al mercado, donde sea, tú agarras y dices, pucha, ¿qué tal cantidad de cola que hay? Entonces, ¿qué es lo que no quieres hacer tú como usuario? Tú dices, yo no quiero hacer cola. Ahí es a donde voy. Tienes que entender, ¿no? Y dices, ¿qué te molesta de lo que está pasando? Porque ahí donde te molesta está el problema. Y tienes que tener la capacidad creativa de crear la solución. Entonces, agarra, ¿no? Y dicen, mira las colas, la gente se enoja, la gente está cansada, toma mucho tiempo estar yendo a hacer compras, te arriesgas. Pues, ¿qué hacemos? Un producto, ¿no? Que compense dicha situación, bodegas. Bueno, ellos teóricamente a partir del 1 de mayo empezaban a trabajar en el local que tenían en Angamos. No sé si efectivamente han empezado, ¿no? Evidentemente no he ido, ¿no? Porque vivo un poco lejos, ¿no? Pero el tema es ese. Ellos han mutado, encontraron un problema, se dieron cuenta que podían ser parte de la solución y innovaron, cambiaron, mutaron, se adaptaron. Ese es el riesgo que uno debe asumir. Sus productos, ¿no? Los sanguchitos que uno iba a comer, los pastelitos que iba a comprar, ¿no? Para engreírse y todo, igual nos van a vender para llevar. Entonces, siguen realizando su actividad, no de atención en el restaurante, pero siguen realizando su actividad de venta de sus productos y además amplían su abanico de productos que van a vender, ¿no? A través de la bodega. Y en vez de tener esos metros cuadrados ociosos sin producir, al ser, digamos, esta cafetería tipo restaurante, lo que están haciendo es optimizar el metro cuadrado, convirtiéndolo en bodegas y por todos lados le están dando solución a esta crisis. Adaptarse, entender, hacer un análisis de los problemas que estás enfrentando tú de forma personal o tú como empresa, enumerarlos, entender qué está pasando en tu entorno, ¿no? Cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, hacer tu análisis FODAS en última instancia quieres hacerlo, fortaleces oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Haces tu análisis FODA en última instancia y agarras y dices, tengo que hacer esto, 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 esto. Pero lo tienes que hacer. Esto quiero que nos quede grabado el día de hoy. Tienes que hacerlo, tienes que adaptarte. No puedes estar esperando, ya Vizcarra va a levantar, esto se va a arreglar, esto que lees, esto lo otro, o me va a venir el bono, o voy a cobrar mi AFP y voy a vivir de eso. No esperes, no esperes. El día de mañana, que pasen 2 meses, que pasen 3 meses, ¿no? Te vas a lamentar haber esperado, porque vas a decir, se me ocurrió hacer esto y no lo hice. Y ahora mira, este pata que lo está haciendo se está llenando de plata. O por lo menos le está dando de comer a su familia y yo ya no tengo cómo darle de comer. Eso es lo que tienes que entender y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, creo que han sido los puntos que íbamos a conversar. No sé si tienen alguna duda, pregunta, ¿no? Ha sido, bueno, está dentro de lo que normalmente hablamos, 1 hora, ¿no? Son varios puntos los que hemos hablado, pero les resumo el tema bastante, bastante sencillo, ¿no? Marco Leo nos escribe, ¿no? ¿Cómo estás, compadre? Dice, así es, en tiempo de crisis también hay grandes oportunidades. Ese es el tema. Hay que ser creativos. A ver, oportunidades hay. Eso métanse en la cabeza. Oportunidades hay. Hay que encontrarlas.
hay que ser creativos. El peruano es creativo por naturaleza, ¿no? O sea, por eso siempre, cuando hemos hablado del tema de corrupción y hemos hablado del gran mal que existe en el Perú, que es la pendejada, ya, la pendejada es la creatividad tirada hacia el mal, hacia el yo me aprovecho, ¿no? Ahora tenemos que usar esa creatividad para el bien, hacia él voy a encontrar una oportunidad para salir adelante yo, sacar adelante a mi familia y sacar adelante a mi empresa. No te quedes parado, es lo peor que puedes hacer, ¿no? El dicho de siempre, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Nos vamos a ir, disculpen, al carajo si no se toman decisiones. Entonces, toma decisiones personales, adáptate y busca oportunidades. Sí, efectivamente hay que reinventarse. Y Marco nos comenta, el e-commerce o el dropshipping son una gran tendencia hoy en día. Estamos abiertos a aprender nuevas habilidades. Ese es el tema, ¿no? Es justamente lo que hablamos. O sea, todo está mutando, todo, ¿no? Hasta, por ejemplo, los negocios en sí. O sea, el tema de las oficinas, los metros cuadrados están bajando, digamos, los reportes de demanda de metros cuadrados de alquiler de oficinas están bajando de ventas, digamos, porque las empresas grandes se están dando cuenta que no necesitaban tener tanta capacidad instalada o tanto personal metido en la oficina cuando pueden hacer, y lo hacen bien, el trabajo de home office. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando, por eso digo, el mundo va a cambiar y tenemos que encontrar la capacidad de adaptarnos. No solo adaptarnos y acomodarnos, a ver, sino de adaptarnos y entender qué oportunidades se dan y cómo cada uno se puede colocar en esas oportunidades. Bueno, en resumen, el día de hoy, simple, para resumir todos los temas. Tema de COVID, hemos visto que las cifras no son nada alentadoras, no es momento para arriesgarnos, no es momento para tomar decisiones de relajar nuestras medidas personales y familiares con respecto a esto. Si vas a tener la posibilidad ya de reinsertarte, digamos, en tu sector laboral, hazlo con el debido cuidado, sin nuevamente relajar, digamos, aquellos buenos hábitos que has tomado. No arriesgues ni a ti, ni a tu familia, ni a tus seres queridos. Y sobre todo cuida a las personas mayores. Si son las cifras, son las cifras, eso ya lo hemos hablado. La recomendación es esa. El tema de los impuestos, en resumen, no es momento de hacer, mi opinión, de hacer más impuestos. Es momento, sí, de hacer muchas otras cosas, ¿no? Que ya las enumeren, estas 5, que las pueden encontrar en el video, viendo, digamos, este vivo de hoy, ¿ya? Y con respecto al tema del indulto, de los indultos, creo que sí es urgente que se baje, digamos, la cantidad de población penitenciaria para no ponerlas en riesgo, porque sí el Estado tiene responsabilidad, no solamente nacional, sino internacional, en protección de los derechos humanos de aquellas personas, pero hay salidas que van más allá del perdón, sobre todo cuando creo que muchas víctimas no han llegado a encontrar justicia. Y el último punto de la adaptación, creo que también ya nos quedó claro que lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, tenemos que adaptarnos, reinventarnos, encontrar posibilidades, porque no podemos estar con los brazos cruzados esperando a que esta situación se resuelva. Se resolverá, pero el escenario va a ser totalmente distinto a como era hace 2 meses. Así que quitémonos de la cabeza la idea de que todo va a ser como antes. Ya no va a ser como antes y por lo tanto tienes que tomar decisiones y adaptarte. Espero por favor sus comentarios, por favor síganme en las redes, ¿no? Acá en el Facebook, Gustavo Chesticarro, los que ya me siguen, ¿no? Muchas gracias. Twitter, igual, Gustavo Chesticarro, y en Instagram, Gustavo Chesticarro. He sacado, digamos, por recomendación de varios, el tema en TikTok, no me he metido a hacerlo, todavía no me veo haciendo ciertas cosas, pero vayamos poco a poco conociendo esas nuevas plataformas que muchos jóvenes les cuadra más que a las que los mayores estamos acostumbrados. Muchas gracias por todo nuevamente y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.